chismazo allá en el Congreso del Estado. ¿Por qué, David? ¿Te cuento? Pues cuéntame. A ver, mira. Protestan integrantes de Unión y Fuerza Trans Chihuahua durante rueda de prensa. Integrantes de Unión y Fuerza Trans Chihuahua realizaron una protesta durante una rueda de prensa del colectivo Defensa de los Derechos de la Niñez al denunciar presuntos actos de discriminación contra personas trans. La manifestación fue encabezada por Maite Regina Gardea, quien señaló que durante el evento fue referida en varias ocasiones con pronombres masculinos, situación que calificó como una expresión discriminatoria de acuerdo con la información expuesta. La protesta ocurrió luego de que personas vinculadas al colectivo de defensa de los derechos de la niñez abordaran señalamientos relacionados con identidad de género y obligaciones alimentarias. Durante la rueda de prensa se afirmó que un cambio de identidad de género no habría estado relacionado con la intención de evadir responsabilidades económicas y se mostraron documentos federales que, según lo declarado, acreditan que no existen adeudos por ese concepto. Las integrantes de la Unión de Fuerza Trans Chihuahua acusaron que el colectivo ha realizado señalamientos que consideran transfóbicos, por lo que irrumpieron en el evento para exigir respeto a la identidad de género de las personas trans. Esto como parte de la protesta. Algunas activistas realizaron una manifestación corporal ante las personas asistentes al considerar que sus derechos y su identidad habría sido vulnerada en el desarrollo de la conferencia. Gardea sostuvo que el uso de pronombres distintos a los que su identidad forman parte de prácticas que afectan la dignidad de las personas trans y refuerzan entornos de discriminación. La protesta evidenció el choque entre colectivos con posturas distintas sobre identidad de género, derechos de la niñez y reconocimiento legal de las personas trans, temas que han generado debate público en Chihuahua. Hasta el momento, la información disponible corresponde a lo ocurrido durante la rueda de prensa, a los señalamientos realizados por las personas participantes en la manifestación. David, ¿qué quisieron decir? Es un tema. ¿Qué quisieron decir desde tu perspectiva? Es un tema que tiene muchos temas. Okay. Primero quiero abordarlo con mucho respeto. De los cuerpos de las personas no se habla. Cada quien tiene el suyo único e irrepetible. ¿Cómo se conceptualiza a sí mismo o a sí misma? Uh-huh. También es parte de la individualidad. Sí creo que estamos en un proceso donde a algunos quizá no terminemos por aceptar que así es. Porque no es nuevo. No es nuevo. Uh-huh. Desde la historia de siglos atrás tenemos documentos de prácticas de este tipo y de muchos otros uh-huh. que hemos tratado de omitir, de ocultar, de señalar, de sobajar. Y en este momento en particular me parece que si bien suena complejo poder expresarnos, es una realidad. Y nos guste o no nos guste, tenemos que aceptar. Porque existe. Ahí están. Ellas y ellos. Ahí están. En este tema, me parece que la manifestación que hacen estas personas en el Congreso, para dejarlo muy puntual, es porque en la conferencia que estaba llevándose a cabo por un grupo de defensa del menor y sus derechos a pensión y todo ese tipo de cosas, uh-huh. se referían a estas mujeres trans con el pronombre masculino, uh-huh. refiriéndose a ellos, okay. desconociendo su propia autopercepción.
y su cambio de no género. fue a propósito. No, yo creo que no puedo decir que haya sido a propósito, pero sí creo que hay un amplio desconocimiento y aceptación. Si una persona decide ser llamada ella, repito, nos guste o no nos guste, es ella, por respeto a su individualidad. Y hay quienes lo tomarán a broma y seguramente me van a funar por aquí, pero el respeto a la individualidad de una persona es lo máximo. Entonces, Nos ahorraría muchos problemas. nos ahorraría muchos problemas. Entonces, estas personas deciden manifestarse y en el calor de la situación deciden descubrir sus pechos y decir, somos ellas, no ellos. Y bueno, pues se dio la nota. De eso es el tema de la nota. Y por eso es que esta nota en particular empaña lo que realmente se estaba hablando en esta conferencia, en esta sesión. Los derechos de los niños. Que eran sobre los derechos de los niños. Mira, te voy a platicar. En la semana pasada emergió otro tema que empezó a enturbiar toda la situación. Uh-huh. No voy a poner buscaré no ponerme ni en pro ni en contra, porque es un tema delicado. Resulta que un individuo nacido varón uh-huh. Tiene una relación con una persona nacida mujer uh-huh. y tienen niños. Se casan, tienen niños. En el proceso de divorcio, se activa todo este mecanismo de protección a mujeres, niños y lo que sea, que es ahora ya casi por default, aunque no haya situaciones, ya casi por default es entre que sí y que no, protejamos y luego averiguamos. Uh-huh. Después de un amplio margen de tiempo en que este caballero no encuentra soluciones para restablecer el vínculo paterno, etcétera, etcétera, se autopercibe mujer. Para adquirir los derechos. Se autopercibe, vamos sin evaluar. Que sin evaluar. Sí, no podemos, porque es un tema muy delicado. Estrategia que ha sido muy utilizada en estos tiempos. Así es. Y que no podemos saber si él la hizo. Bueno, es que voy para allá, porque ahí es donde viene el choque. Te escucho. Se autopercibe mujer uh-huh. y hace su cambio de género uh-huh. en el registro civil. Y ahora es mujer. Pero es una mujer de preferencia lesbiana, uh-huh. de expresión masculina. Eso es una tomada. Ok. No creo, vamos a regresar al principio, vamos respetando, porque si sí o si no, estamos entrando en discriminación. Hay que tener mucho cuidado con esos temas. Es una mujer lesbiana uh-huh. que se autoexpresa masculinamente. Hasta ahí pueden pensar lo que quieran. Lo que viene después es lo interesante. Porque colectivos, uh-huh. desde los colectivos feministas y colectivos precisamente como los colectivos trans, de la niñez. Los trans brincan con muy justas razones desde sus dos palestras. Y los explico. Los grupos trans como se levantan y dicen, espérate, canijo. Nosotros, nosotras, porque hay de los dos tipos, nosotros y nosotras, hemos peleado por nuestro reconocimiento y nuestros derechos como para que venga un granjijo de su tal por cual a querer usurpar y a ensuciar y a usar todo lo que nosotros peleamos. Hasta ahí lo dejamos. Sí. Porque creo que se entiende. Sí. Y luego los grupos feministas salen y dicen, espéreme. Lo que falta, árbitro, falta. Porque lo que el individuo quiere
es evadir la pensión. Y ahí es donde se tropiezan. Justo es ahí donde se tropiezan. Y era de lo que se trataba esa reunión. Okay. Se tropiezan porque en el estricto sentido de la ley, ambos padres son obligados solidarios de la pensión, sin importar el género de este. Es decir, si en condiciones normales, sí, una mujer tiene la custodia de los niños, el padre no custodio debe remitir una pensión que se ajuste a lo que corresponda en el juez, de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a las necesidades del menor, etcétera. Ok. Hasta ahí estamos bien. Sí. Pero en el caso de que el varón, que en realidad es muy poco, por lo menos en Chihuahua se estima alrededor del 5% de los papás custodios, tiene la custodia la mujer, independientemente si lo da o no, porque en la realidad no sucede, también es obligada, por lo menos por la ley, a emitir una pensión. Entonces ahí es donde entra el conflicto. El conflicto de fondo está ahí y lo que pretenden, ahí sí voy a poner un juicio personal. Atención, juicio personal, juicio personal. Lo que están pretendiendo evidenciar es que, porque comprobaron que con el cambio de género no había habido una... ¿Conducta? No había habido una evitación al pago de la pensión. Ah, ok, sí. Ok. Pero sí había podido acceder, entre comillas, a los beneficios que por género corresponden. Ese es el tema, ese es el tema de fondo. Y donde abre la puerta tan grande es que se exhibe, por un lado, pues el tema que acabo de decir, ¿no? Que accede a los beneficios que por género se conceden y es el reclamo de la parte feminista. Sí. Pero queda brincando algo que yo creo que se salió de control de todo mundo, que es evidenciar que si un varón está obligado a pagar pensión y no lo hace, es altamente observable, desde la parte de la mujer no lo es. Ese es el tema de fondo. Y aquí volvemos al tema de origen, que es los niños al centro. Los niños al centro. A mí me parece que es una estrategia, no le quiero poner calificativos en realidad, pero es una estrategia mal planteada desde el fondo. Entiendo por qué lo hacen, que ya lo dije, es evidenciar estos errores de sistema y ponerlos en alto contraste. Ajá. Utilizar las leyes a su favor. No es por usar las leyes a favor, sino por mostrar esas incongruencias, como el tema de la pensión. Es decir, sí, como varón, las mujeres dicen, es que quiere evadir pagar la pensión por ser mujer. No. Las mujeres también deben de pagar pensión. Ahí es donde hizo un choque estructural de las situaciones. ¿Me explicó? Sí. O sea, se autopercibe que si eres mujer no deberías de pagar pensión en esa condición. Bueno, y sí lo es. Se autopercibe cuando no estás en conocimiento de la ley, David. Ahorita tenemos leyes que favorecen, como tú decías ahorita, el centro es la infancia, las infancias. Y entonces, si usted es papá, si usted es mamá, aquí lo que importa es cómo vamos a retribuir la atención y la condición de estos niños. Claro, si mamá tiene es dinero o papá tiene dinero, trabajan, aquí la situación es que el niño debe seguir en esa misma calidad de vida que tenía al ser una pareja ellos dos. Si ya decidieron separarse, en entonces tanto que los padres tengan el recurso, claro. El centro debe seguir siendo cómo estos niños van a seguir teniendo una calidad de vida y no que porque se separaron papá y mamá, entonces ya estos niños tengan que padecer pues de todo, ¿no? Porque David, seamos realistas, la situación viene arrastrándose de generaciones donde veíamos estas familias que si se separaban, entonces venía el maltrato económico y venía esta situación donde ya no estás aquí, entonces tú hazte cargo. Y mamá pero estamos hablando de dos temas diferentes, Nora. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Por supuesto que papá
y mamá deben de hacerse cargo de los gastos de los niños. Bueno, David, es que te lo estoy introduciendo. Sí. Mira, Ok. vamos. Este es el inicio de las cosas, de cómo va fortaleciéndose esta narrativa de, pues debe haber alguien que provea el bienestar a los hijos. Y en este caso la ley se ha desarrollado en el sentido de que puede ser papá o puede ser mamá, pero el bienestar y lo más importante es esto, el bienestar de los hijos. Y entonces, cuando crecen estas leyes o se desarrollan en este sentido, pasa esto, que personas que decían, es que si soy hombre no tengo derecho, entonces me hago mujer en las leyes, ¿sí? Y esto es una situación que se conoce a nivel nacional, no es el primer caso. Y No también es el primer caso. Y también ha ocurrido, y yo como mujer lo reconozco, que también ha ocurrido para esto, David, para que papás, que son buenos papás, no encuentran otra posibilidad de hacerse de esos derechos de papás, más que siéndose como figura legal mujer. Es una estrategia que se dio a conocer a nivel nacional y que ha sido hace un par de años, sí, claro. Y que ha sido noticia y que ha sido una estrategia utilizada ahora por muchos hombres que dicen, yo no he encontrado el derecho como hombre, entonces me autopercibo mujer en las leyes y entonces logro mis derechos. Es una estrategia. Y ahorita trasciende a esta situación aquí en Chihuahua donde tú dices, pues los grupos que venían peleando estos derechos, dígase trans, dígase el otro grupo que venía participando en este hecho, los trans y los derechos a los niños. De los derechos de los niños, pues entonces ahora sí es una rebatinga la ley y es una rebatinga y se pierde otra vez el sentido que es cómo vamos a lograr estos niños... Al centro los niños. Al centro de ellos. Entonces, gracias por esa explicación que es muy apropiada en este momento y que es muy bueno que lo tengamos en cuenta, pero la verdad es que la utilización de las leyes por personas sin escrúpulos es algo que ocurre en todos los temas y que ahorita pues fue lo que provocó esta situación, David. Así es. Y que está provocada por otros abogados también, que también sin escrúpulos hacen situaciones que provocan situaciones que otros abogados sin escrúpulos repelen. Entonces, aquí el tema de fondo es el manejo faccioso de las leyes. Exacto. Porque no son ni papá ni mamá. Si tú pones a papá y a mamá al centro a dialogar por el bien de los niños, la gran mayoría de los papás van a encontrar un punto de acuerdo y a partir de ahí construir. Lamentablemente difiero contigo, David, la mayoría de los papás siguen peleando. Bueno, tengo perspectivas. Yo honestamente creo y entiendo que sí, los papás pelean. Debería los papás así. Pelean, papá y mamá pelean en un momento de separación porque tienen abogados con estrategias que hacen pelear. Cuando pones a los papás se llegan a acuerdos que construyen. Ese es el gran problema. Y una de las propuestas que se emitieron en algún momento es que en un proceso de separación, lo primero que debería de resolver el juez, no años después, porque hoy los procesos de separación duran cuando menos 4 o 5 años, cuando son contenciosos. Sí. O sea, es una barbaridad. Y en ese lapso dejan a los niños, olvídate a los papás y los derechos de los papás y mamás, olvídate. Perdón, dejan a los niños en un limbo, sin su derecho universal de tener papá y mamá. Y en esta situación tan lamentable, David, entonces la propuesta es carecer muchas veces que los niños, los jueces puedan resolver la situación de los niños en los primeros 6 meses. Quitando eso de la ecuación, todo lo demás debería de fluir. Pues interesante tu reflexión, David, que valdría la pena seguir la información, a ver qué Así sigue. Es. Y va a seguir, porque como les digo, hoy trascendió este abrupto aparición, flachazo, que hacen las personas de este colectivo. Y lo que se quedó en último momento
fue lo que emergió de esa reunión. Bien. Pues continuaremos pues pendientes, David, de la información y pues siempre con el entusiasmo, con la posibilidad de generar esto, ¿no? El análisis de las situaciones que debieran terminar en derechos para nuestros niños, pero que mira, terminan en todo menos en eso. Exactamente. Ahí es al centro los niños. Bien. Encuéntranos en vivo de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo por losanalistas.mx.